Aquí. Pero mira si se... Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a la actividad y por eso que antes de dar inicio les pido que puedan o silenciar sus celulares o evitar que haya alguna interrupción mientras estamos en la presentación del libro. Acá adelante todavía hay asientos disponibles, los asientos no tienen ningún nombre de reserva, por lo tanto, aquellos que quieran pasar acá adelante, hay al menos 8 o 9 sillas disponibles para que no estén de pie aquellos compañeros o compañeras que estén ahí pegados en la pared. Bien, muy buenas tardes. La Escuela de Ingeniería Comercial tiene el agrado de presentar hoy día un libro siempre es motivo de alegría, es un motivo de fiesta de alguna manera para el autor, sobre todo porque ha terminado de hacer un trabajo, un ejercicio intelectual que siempre mueve finalmente a discutir, a debatir, a conocer nuevas ideas, y por eso que es un motivo de satisfacción para la Escuela de Ingeniería Comercial poder contar hoy día con esta posibilidad de debatir, discutir, ampliar miradas sobre un libro, ¿cierto?, que nos ha desarrollado el abogado Óscar Torres Zagal, cuyo título lleva La Sociedad por Acciones SPA. Antes de partir con la presentación del texto, quiero dejar a la directora de la Escuela de Ingeniería Comercial, la profesora Tania Yakasovich, para que nos dé unas palabras de bienvenida. Felicito por haber asistido igual hoy día y darse tiempo para esta importante actividad. Bueno, muy buenas tardes. Especialmente bueno, al profesor Jiménez Leighton, economista de la Universidad de Chile, al profesor Patricio Herrera González, coordinador de investigación de la Escuela de Ingeniería Comercial, al profesor Marcelo Ramos Cáceres, académico de nuestra escuela, académicos, estudiantes, y un saludo muy especial a nuestro invitado Óscar Torres Zagal, abogado, experto en Derecho Corporativo y Económico y autor del libro La Sociedad por Acciones SPA. Hoy quisiera poner en valor la importancia de la actividad que estamos realizando. La presentación de un libro es siempre un momento especial, como lo señalaba la profesora Herrera. En primer lugar, por lo que significa para su autor, el hacer público y compartir con todos el fruto del trabajo realizado, el que comienza a ser estudiado, discutido y analizado desde múltiples perspectivas. En segundo lugar, pero no menos importante, por el valor que reviste una actividad académica de esta índole, para el desarrollo informativo de todo estudiante, conocer y analizar nuevas propuestas y experiencias que enriquecerán su aprendizaje y su futuro desarrollo profesional. Estas instancias nos permiten nutrirnos de nuevas ideas y despertar nuevos intereses y caminos que a veces no habíamos considerado. El libro que hoy se presenta es particularmente relevante para ustedes como ingenieros comerciales, que son capaces de reconocer y proyectar el impacto que han tenido las sociedades en la formación de organizaciones empresariales complejas.
complejas y cómo ha potenciado a las economías modernas. Por último, mencionar desde una perspectiva educativa la importancia de generar los espacios institucionales que permitan fortalecer prácticas de lectura de un nivel superior en nuestros estudiantes y se transformen en una fuente más de aprendizaje que enriquezca su saber. Que disfruten la presentación de hoy. Muchas gracias. Bien, bueno, el libro tiene por destinatario a los operadores jurídicos de esta materia societaria, abogados, jueces y también a profesionales justamente del área de los negocios que asesoran a personas y que utilizan el tipo societario para emprendimientos que requieren de una estructura corporativa ágil, acorde a la economía en que se desarrollan las pequeñas y medianas empresas más conocidas como pymes. En esta última dimensión, el libro pretende ser un instrumento útil a las pymes en sus objetos de negocio. Bueno, esto entonces, cierto, tiene la dimensión siempre, como les decía, y como bien lo decía nuestra directora, un motivo de quizás ya de descanso para el autor por lo que ha escrito, por lo que ha reflexionado, por lo que ha investigado, y por eso también presentar este libro en este contexto tiene esa motivación. La investigación es un acto que requiere sistematicidad, que requiere conocimiento, requiere motivación intrínseca de alguien por tratar de desarrollar un objeto de estudio y darlo a conocer bajo categorías que muchas veces, ¿cierto?, tienen un destinatario que puede ser muy específico, que puede ser un profesional de un área determinada, como es el caso de este libro, o como puede ser, ¿cierto?, para divulgación. Y por eso que en este mediodía nos acompañan, además del autor, dos personas que manejan lo que significa el desarrollo de lo financiero, la sociedad de acciones, la economía en general. Y entonces vamos a tener una presentación de alrededor de 10 a 15 minutos por cada uno de ellos, para posteriormente al final dejar al autor a que nos dé algunas palabras. Primero va a exponer Luis Felipe Jiménez Leighton. Él es economista de la Universidad de Chile, es máster en Economía por la Universidad de Boston y candidato a doctor por la misma universidad. Fue oficial de Asuntos Económicos de la CEPAL por más de 24 años. Ha coordinado en el Ministerio de Hacienda, ha sido coordinador de asesores en el Ministerio de Hacienda durante el gobierno de Ricardo Lagos y coordinador de asesores en el Ministerio de Educación en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Además, ha estado muy pendiente siempre de la reforma de capitales, de hecho ha participado en proyectos de reforma del capital, por tanto es alguien que tiene un manejo bastante importante sobre estas materias. Bueno, dejo con ustedes en primer lugar entonces, y un aplauso por estar aquí acompañándonos a Luis Felipe Jiménez. Muchísimas gracias por la invitación de la Universidad de Oscar, que me hizo a participar en este lanzamiento del libro. Antes de hablar sobre el libro, déjenme, como ustedes son estudiantes, están todavía estudiando economía y administración, la importancia que tiene la interacción entre el conocimiento económico y el trabajo con los abogados, el trabajo legal. El conocer cómo se organiza una sociedad legalmente para producir, para realizar la producción, es clave. Y ese es uno de los temas claves que está detrás de la creación de la sociedad por acciones y este libro. Voy a dar un película largo para enfatizar el punto que quiero hacer, por cuanto el tema de la sociedad por acciones es muy amplio y puede ser aplicado en una multiplicidad de entornos y aplicaciones. Pero hay una que yo creo que es crucial y es por eso que la importancia de este libro. El película comienza así. Bueno, en la teoría, ¿no es cierto?, los patrones normales de desarrollo, generalmente las economías se desarrollan primero, ¿no es cierto?, con la migración del campo hacia el ciudad, el desarrollo de la industrialización, luego el desarrollo de la industria de servicios,
y por todas esas etapas hemos pasado de alguna manera, y actualmente lo que está dominando el desarrollo del mundo es la economía del conocimiento. Y la economía del conocimiento aplicada a la empresa se llama innovación productiva, que es el motor que está impulsando el crecimiento de las economías desarrolladas en el mundo. Llámese India, Israel, China, Estados Unidos o Alemania. ¿Qué es lo que está detrás de ese crecimiento? Es la generación y aplicación del conocimiento. El problema radica en que el conocimiento y las creaciones, que muchas veces son intangibles, son difíciles de apropiar. Y por lo tanto, es difícil que quien las crea logre ciertos beneficios de la creación de esa innovación. Por lo que llamamos externalidades. Es imposible apropiarse completamente. Y es por eso que las empresas innovadoras enfrentan, entre otras cosas, serios problemas para lograr el apoyo financiero que necesitan para desarrollar la innovación. Además, cuando un financista se acerca a una empresa que está innovando, se enfrenta a tres problemas serios. Uno es la simetría de información. Por cuanto un financista externo no necesariamente tiene conocimiento completo de la naturaleza del proyecto innovador. También puede haber conflictos de interés, por cuanto el innovador puede usar el financiamiento en su propio beneficio y no en el beneficio del proyecto y de quien lo financia en último término. Y por último también hay lo que se llama el riesgo moral, que es cuando una persona, una vez obtenido cierto conocimiento, actúa de una forma dolosa en su propio favor. Y entonces es difícil conseguir el financiamiento apropiado para la actividad de innovación. Generalmente, y esta es una simplificación la que vemos aquí en pantalla, las fases de la implementación de la innovación. La primera fase consiste generalmente en la investigación y la ingeniería conceptual, es decir, cuál es la idea general que tengo de un producto o un servicio o un proceso. Y luego se procede a hacer prototipos. Claramente, en ese caso, el obstáculo que enfrenta que para apoyar esa innovación es la elevada incertidumbre, la dificultad de apropiabilidad, ¿no es cierto? Y la intangibilidad de muchas de las innovaciones. Es decir, no sirven como colaterales en el proceso de crédito. Por lo tanto, el tipo de capital que se requiere, de financiamiento que se requiere, es lo que se llama capital civil. Es un aporte de algo que lo tiene que hacer a una determinada empresa con una determinada organización societaria. Y ahí está el tema justamente de la sociedad por acciones. La fase siguiente, no voy a leer toda no se preocupen. La fase siguiente es se entra a la fase de formulación de planes de negocio. La ingeniería de detalle y la organización de la producción misma antes de proceder a escalar la producción a un nivel mayor. Nuevamente aquí están los temas de asimetría de información, ausencia de historial previo de pago, con lo cual el financiamiento bancario tradicional no va a llegar a este tipo de empresas. Entonces, lo que requerimos no es una empresa tradicional que pide financiamiento bancario o un crédito a consumo, como generalmente suelen hacer muchas pymes o empresas familiares. Necesitamos un aporte distinto, un aporte de largo plazo. Pero para eso tenemos que organizarnos como empresa, como sociedad, de una forma tal de superar estos obstáculos. Y justamente lo que se conoce como un capital de riesgo es el instrumento que en varias partes del mundo ha resultado exitoso para estos propósitos. Y es algo que justamente se trató de hacer con la reforma del año 2006, si no me equivoco, en donde también se empieza a
introduce la figura de la sociedad por acciones, si es que no estoy equivocado. ¿Cómo es la organización de capital terminal? Se trata aquí de una organización central, digamos así, que compromete aportes de pagos a empresas innovadoras. ¿Ok? Con el requerimiento de participar en la gestión de la empresa innovadora y en la propiedad de la empresa innovadora. De forma tal de que se supere la simetría de información, de que se evite el riesgo moral. Y así los tres obstáculos que señalan. Porque en la medida en que el financista participe en la gestión y asuma los riesgos en conjunto con el emprendedor, vamos a tener los objetivos alineados. Y para eso lo que se requiere es que la empresa innovadora tenga una configuración de estilo SPA, en donde el financista participa en la propiedad y en la gestión. Desde luego, el financista no es solamente alguien que tiene plata, sino que es además alguien que tiene conocimiento de cómo se arma una empresa y de cómo se gestiona un proyecto, y probablemente también tenga mucho conocimiento del mercado hacia el cual se dirige el producto o servicio en que se está innovando. Desde luego, no basta solamente con el dinero, el financiamiento, sino que va a requerir todo un ecosistema para aumentar la innovación. Y eso es lo que está haciendo Corfo. Corfo, por ejemplo, ya está en la tabla tercera, en donde está apoyando a empresas para que logren el punto de equilibrio y logren más adelante materializar la ganancia que significa el haber invertido en innovar. ¿Cómo se hace eso? Se hace a través de que la empresa innovadora exitosa, también habrá aquellas que fracasan. Es por eso que la sociedad general también invierte en varios proyectos, algunos van a fracasar y otros van a tener éxito. Diversifica riesgos con la vida ¿no es cierto?, de invertir en varios proyectos. Pero ¿cómo se va a materializar esa ganancia? Pues ojalá ganancia, que es la que motivó la innovación, apoyó la innovación y pudo hacer posible el financiamiento a través de la venta de acciones de la sociedad por acciones. Generalmente, inicialmente, en los países no existe un mercado para empresas pequeñas. Pero en Chile ya hemos tenido, aquí hay un reportaje de pequeñas empresas innovadoras que están empezando a salir a bolsa. Esto no es una experiencia única en Chile. Ustedes han escuchado, seguramente han escuchado hablar del Nasdaq. El Nasdaq es justamente eso, en donde las empresas tecnológicas innovadoras de diversos tamaños se abren a bolsa para, de esa manera, capturar la ganancia que crearon con la innovación. Y vuelvo a lo que inicial. ¿Cuál es lo importante de eso? Lo importante es que exista la estructura societaria para que eso sea posible. No solo los mercados, sino que también exista esta figura de CPR. Y la importancia final, y con esto termino para no alargar más, es que de esta manera estamos apoyando el motor del crecimiento futuro. El motor que nos va a permitir, ojalá, como país, el salir del modelo puramente extractivista, que no está en todo caso, pero orientar más la matriz productiva, más desde lo extractivista hacia la economía del conocimiento. Y es por eso que la importancia de este libro que presenta el abogado Oscar Torres. Muchas gracias. Bien, agradecemos a Luis, Felipe, a pesar de que después igual hay una vuelta que puede darle alguna de sus ideas en una pequeña intervención nuevamente. Bueno, a continuación nos va a acompañar en su presentación el profesor Marcelo Cuevas, que es de la casa, profesor de la Escuela de Ingeniería Comercial. El profesor Cuevas tiene un máster en Ciencias de la Administración de Empresas por la Santiago State University.
También es máster en Dirección Financiera por la Universidad Adolfo Ibáñez, magíster en Gestión de Organizaciones en Finanzas por la Universidad del Paraíso, ingeniero comercial de esta escuela y por lo tanto uno de los académicos destacados del área financiera que tiene nuestra facultad y universidad. Marcelo. Ok, voy a hacer mi intervención en dos partes. Primero voy a leer lo que había preparado y en segundo lugar voy a hacer unos comentarios a propósito de lo que nuestro amigo economista Luis Felipe realizó. Bueno, primero que nada, saludo a todos ustedes, en especial a nuestro invitado, don Oscar Torres, y a nuestras autoridades aquí presentes, invitados todos, y muy en especial a nuestros estudiantes de la Escuela de Ingeniería Comercial, del área financiera, tenemos bastantes estudiantes acá. El libro ya fue en parte comentado por el profesor Jiménez, por lo que deseo comentar la importancia de este tipo de sociedades. En primer lugar, establece una diferencia fundamental entre lo que es la responsabilidad limitada, que pone el foco en las personas que son ideales para, por ejemplo, empresas familiares, y por su parte está la SPA, que pone el foco en el capital, en particular en el aporte que realizan los dueños, los accionistas, aportando este capital de riesgo. Dado lo anterior, la SPA, la Sociedad por Acciones, es un tipo de sociedad flexible para las pymes y apto para la recepción de capital de riesgo, permitiendo tener una gobernanza corporativa ágil, de acuerdo a lo que señala el autor, y así entrega una ventaja económica para que los accionistas no pongan en riesgo su patrimonio personal, limitando de esta forma la responsabilidad solo hasta el monto del aporte de los accionistas. Una ventaja de este tipo de constitución societaria es que facilita la iniciativa individual, precisamente lo que señalaba el profesor Jiménez, el desarrollo de las startups, precisamente viene muy bien en este tipo de estructura societaria, recepcionando así eficientemente el capital de los inversores que ingresan a la sociedad, distinguiéndose entre socios preferentes o bien ordinarios. La sociedad SPA constituye una persona jurídica. Este aspecto no solamente es importante para los legales, sino que realiza una distinción primordial, donde distingue claramente a los accionistas, y en este hecho, es este hecho el que permite el privilegio de la limitación de responsabilidad de los socios, que no son, comillas, inmunes, ya que responden solo con su patrimonio por las obligaciones, no responden con su patrimonio por las obligaciones de la sociedad por acciones. Aquí frente a usted, don Oscar, encontré a varios de mis estudiantes, y en las clases suelo referirme a los SPA mencionando algunas de sus ventajas, las que usted desarrolla también en su libro. A saber, la constitución, la administración, el objeto social, los socios, en cuanto al número, puede ser desde 1 en adelante, que de las acciones y de la razón social. Tal vez menos revisadas son sus desventajas, en las que se destaca el cuidado de la redacción de los estatutos de la sociedad para evitar problemas en cuanto a la administración y la repartición del poder, así como también su objeto social. Al ser una sociedad por acciones, un accionista puede decidir vender sus acciones, lo que podría afectar la composición del poder entre los dueños. Luego, será necesario entonces disponer de ciertas cláusulas de preferencia para que, en el caso de que alguno de los socios desista de ser parte de la sociedad y quiera vender sus acciones, estas puedan ser ofrecidas en primer lugar a los socios que ya son parte de la sociedad y posteriormente que sea público. Además, en el caso de querer hacer modificaciones, esto también supone nuevos gastos financieros. Sin lugar a dudas, y aquí me quiero detener al final de la presentación, de esta redacción, es que el mercado de capitales, como lo conocemos,
favorece a las grandes empresas y en general solo a ellas. Las que pueden, mediante su ingreso a la bolsa, como sociedades anónimas abiertas, levantar capital a través de la emisión de acciones, por ejemplo, oferta pública de acciones o de nuevas acciones, o a través de los instrumentos de renta fija que conocemos, como los instrumentos de intermediación financiera y los instrumentos de renta fija, a saber cuáles. Las pymes, poco o nada pueden disfrutar de este mercado de capitales, así como también lo señaló el profesor Jiménez. No solo por el tamaño, sino por la exposición al riesgo que enfrentan. Concuerdo con el autor, el profesor Torres, que Corfo, Banco Estado e INDAP no son suficientes para acompañar el crecimiento y desarrollo de las pymes. Se requiere de una institución financiera del Estado que apalanque a los pequeños empresarios, además de brindar mayor apoyo técnico, no solo en la propuesta de valor, sino también en aspectos financieros, sociales y medioambientales, para hacer de estas empresas sustentables en un entorno cambiante y volátil. En cuanto al libro, aporta ejemplos de experiencias comparadas con países de Europa, a saber, Alemania, donde convive la macroeconomía, cito comillas, convive la macroeconomía sustentable y funcional para el desarrollo en condiciones equitativas donde el trabajador y gobierno corporativo aporten al trabajo y capital, poniendo en valor la función social de la empresa y haciendo a los trabajadores socios con una mayor representación en los directorios. Este acto económico empresario y trabajador precisamente los pone en pugna porque los intereses de los dueños y trabajadores no están alineados. Lo que ha dado origen lo que dio origen en el siglo XX a grandes revoluciones. Por lo tanto, es un desafío no solo para las grandes empresas, sino para las pequeñas también, el que no solo se resuelve con voluntad y sacrificio el alcanzar una sociedad más justa. Tenemos que ponernos de acuerdo y tienen que haber regulaciones que permitan y favorezcan que los pequeños se desarrollen. Los datos de la última semana arrojan que el Servicio Interno tiene registrado que de la fuerza laboral, que es alrededor de 9 millones de personas en Chile, el 44% de ellas pertenecen o trabajan en la pequeña y mediana empresa. Volviendo al texto, este resume y explica conceptos y leyes que permiten dar claridad desde cómo organizarse, como una espada, cómo se distribuyen las utilidades, las comunicaciones, la regulación y la transformación que esta empresa podría sufrir de movilizarse desde una sociedad por acciones a una de sociedad anónima. Un aspecto importante a destacar, especialmente para nosotros, los del área financiera, es el del régimen tributario. Su libro resume bastante bien cuáles son las ventajas que podría tener una empresa de SPA acogiéndose a los distintos tipos de régimen tributario, a saber, los PYME general, los PYME transparente, régimen general, entre paréntesis, el conocido como semi-integrado, y el de renta presunta. Sin duda, es en los cursos de contabilidad y aspectos legales, así como en finanzas también, donde se puede este texto ser de utilidad para realizar el comparativo entre los distintos regímenes tributarios y tomando como referencia el texto, y así ver cuál de estas opciones podría aportar en la rentabilidad de la empresa. Ahora voy a hacer algunos comentarios a partir de lo que le expuse. Históricamente nosotros hemos visto que lo veía yo ayer en televisión en un programa de mentiras verdaderas, donde estaba el presidente de la Confederación de Comercio, el señor Sutil, y por otro lado el presidente de la Central Única de Trabajo. Y lo que yo observaba era algo muy parecido a lo que estaba con la presidenta anterior y con los anteriores presidentes de esta Central Única de Trabajadores. Es que siempre las posiciones son anticuadas, siempre están en los lados contrarios. Tal vez esto nace precisamente en la regulación que ha tenido el mercado en Chile, el mercado de capitales, porque
las prácticas sindicales, en el pasado algunas de ellas fueron abusivas, y después hemos visto con datos sobre la mano que también los trabajadores han sido más de alguna vez abusados en sus derechos. La experiencia anglosajona es distinta. Yo he tenido la oportunidad de experimentar esa situación donde trabajadores y directores de las empresas trabajan en conjunto y ambos persiguen los mismos objetivos. De dar suerte de que la productividad dentro de esa hora se trabaja, la mayoría de esas horas son sacadoras de vuelta y por lo tanto la producción se reduce. Entonces, si yo quiero ser empresario, o quiero ser un emprendedor, y quiero iniciar una startup, por supuesto que tengo que partir con una buena idea y pretender que algún día, tal vez, otros, los nuevos socios de esta sociedad por acciones, quieran ser partícipes. Y por lo tanto necesitaremos capital de riesgo. La idea de negocio, asunto que aquí en esta escuela lo hemos tomado seriamente a través de algunos cursos como modelo de emprendimiento gerencial. Precisamente desarrollamos planes de negocios de nuevas ideas que hemos estimado que a partir de una sociedad por acciones es mucho más atractivo y podrían nuestros proyectos o los proyectos de nuestros estudiantes ser bien cotizados por los capital ventures o bien quiero dejarle a usted para que una vez usted señala la experiencia comparativa entre países de Europa y Chile, pero también me gustaría conocer, y esa es la inquietud, cuál es la experiencia comparativa que tenemos con nuestros amigos andinos, o Colombia, o Brasil, que son referentes locales, y que a la luz de todo lo que hemos tenido la oportunidad de cruzar la cordillera, nos damos cuenta que el estilo que ellos tienen, la forma de vida que tienen, la forma de relacionarse con el empleo, difiere de la nuestra, y me da la impresión que esto también está anclado en las regulaciones que allí están. Eso es una pregunta. Y si pudiera señalar cuáles son las reformas que realmente deberíamos hacer al mercado de capitales para que las pymes se beneficiaran de estos capitales disponibles, tomando en cuenta, y aquí cito, es que si las pequeñas empresas accedieran a la bolsa y al ser estas más riesgosas, lo que dice la literatura es que tendrían que ser más rentables. Asunto que, por lo menos a la luz de la información, es funcional. Muchas gracias. Voy a agregar un par de cosas, pero no le voy a dar más pega a nuestro doctor de bibliotecario judicial. Muy cortito, a propósito de las experiencias comparadas en la región. Bueno, hasta hace poco, yo creo que todavía sigue siendo así, el mercado capital más profundo de América Latina, incluyendo México, es el chileno, por muy lejos. Y le sigue después se venía Brasil y México, ¿no? De forma tal que la experiencia más válida para compararnos, digamos, quizás sea la de Brasil, que ha desarrollado un segmento justamente de financiamiento de capital de riesgo a partir de una agencia estatal, pero también el Bovespa, la Bolsa de Valores de São Paulo, ha desarrollado un nuevo mercado que es justamente está orientado al financiamiento de startups y de empresas, digamos, innovadoras. Eso es una experiencia que a nivel del mundo también se encuentra en Alemania con el Neumar, como ya dije, en Estados Unidos con el Nasdaq. Eso es la experiencia. Por en Chile tenemos un pequeño problema, y es que tenemos el famoso tema del Estado subsidiario, en donde estamos con las manos un poco agarradas para que el Estado arriesgue más en invertir en empresas innovadoras. De hecho, eso lo pudimos hacer nada más que durante 7 años que nos dio permiso el Congreso, y luego había que salirse de ese tipo o sea, Corfo se tuvo que salir de esa actividad. No sé si las ha retomado recientemente, pero para eso necesita aprobación del Congreso.
Es decir, el desarrollo de esto va a depender en gran medida, como fue el caso de Israel, en India, va a depender en gran medida de una iniciativa estatal de apoyo a las empresas innovadoras. Gracias. Y nuevamente, muchas gracias por invitarme y felicitar, ¿no es cierto?, al autor por este libro, que yo creo que tiene una importancia clave para el apoyo a un tema tan clave como la innovación para el desarrollo económico. Gracias. Bien, entonces bueno, ahora vamos a escuchar a Óscar Torres Zagal, que nos va a dar su impresión de lo que han sido las dos presentaciones que hemos tenido, más lo que significa el valor de este libro, que por lo demás ya se ha manifestado acá. Y antes de pasarle la palabra, decirles que nos ha regalado un libro para la biblioteca de la escuela, y por lo tanto, para quienes hoy día queden interesados, el libro ya estará disponible seguramente al terminar esta semana, para que alguien quizás lo pueda revisar y hacer su startup. Bueno, vamos a dejar a Óscar. Bien, primero saludarlo a todos, agradecer a Tania y a Axel por la invitación. Francamente, qué decir, ¿no? Empezamos, yo creo que la primera persona que han impactado realmente enormemente. Agradecer a Tania por esta invitación de esta mañana, partícipe de lo mismo, Marcelo, palabra muy importante, voy a contestarle. Además, me plaza que saque el nuevo libro, que hablemos esa parte. Bueno, en este libro primero, tenemos que dar respeto que hay que es la persona más autorizada en materia de capital de derecho en Chile. Y por tanto, bueno, voy a reflexionar algunas ideas con la temática del libro. Agradecer también la presencia de amigos acá que han venido esta mañana, que sé que es un sacrificio y se agradece que estén aquí presentes. Nada, escuchando a ustedes y yo volver a mirar el texto, como decir que parece que tenía más contenido de lo que yo sospechaba. De alguna manera sí. Uno de los estrictamente jurídico formal, claro, desarrolla un modelo, un análisis, y dice, ya voy a estudiar aquí, y poner la SPA y su forma de construcción, y analizar su administración, y dando hoy día lo que se llama los contornos de la arquitectura normativa. Bueno, y claro, vamos saliendo cosas muy rápidas, como que muy de cajón, ¿no? Obviamente una sociedad de capital flexible, que tiene la virtud de poder acoger un tipo de emprendimiento, pymes, con todo ese barrio que tiene la palabra de la economía interna, no hecha la palabra pymes. Cuando uno mira la ley ahí especial de economía, que son aquellas que pueden meter de verdad una boleta mensual hasta 6.000 anuales. Que hemos partido, todos los economistas coinciden, ¿no? Que el concepto pyme ayuda en la economía interna a un mundo tremendamente pequeño. De la esfera panita hasta la startup que ya están adaptados de las cosas. Quisiera mencionar entonces un poco esta idea. Primero, bueno, tomar nota que estamos en un cambio, está un poco crítica la palabra, un cambio epocal, ¿no? Un cambio de paradigma dentro de la sociedad chilena, dentro de la articulación económica interna. Hay indudablemente un cambio. La empresa ayer veía que efectivamente hay varias startups que quieren radicarse en Chile, que vienen del extranjero, cosa que antes no habíamos podido expresar razonablemente. Me puedo olvidar un dirigente de la banca chilena al inicio del año 2000, antes de la ley que planteó una vez en un foro que dijo que si en este país hubiera sido Bill Gates, no habría tenido nada que hacer, habría sido una ruina. Bueno, felizmente ese banquero muy connotado, no me voy a omitir, no está, y vamos viendo entonces cómo se articulan ahora esta sociedad por acciones. Recepciona modelos como startup, puede levantar capitales de esto. Entonces estamos observando que hay un modelo que tiene una flexibilidad y ahora entonces los instrumentos son los que están hablando. Hoy día que se debate de economía, la creación de una banca de desarrollo, el core rural, en el paradigma del 29, con una lucidez que tiene la gran inversión del Estado y que aporta la gran industrialización nuestra, claro, porque no es un banco. El banco tiene financiamiento, capital de riesgo, de la semilla, pero en cierto rigor, eso debería desarrollar plenamente una banca de desarrollo. Pero bueno,
volviendo un poco a la otra idea, pienso yo que hay efectivamente un cambio de paradigma en el tema de negocio, en el tema de forma de estructuración societaria, que empiezan a ver señales muy interesantes. Voy a explicar. Hasta hace poco tiempo atrás, uno decía mujeres en corporaciones y directorios de empresas. Poquísimo. Progresivamente vemos entonces cómo la mujer va a tomar un protagonismo en el ámbito empresarial. Y bueno, ¿por qué? Porque claro, venimos de un modelo colonial, donde la mujer hasta la década del 40 y 50 estaba a la otro ministerio, digamos. Pero hoy día vemos a las mujeres cómo están para entrando en el ámbito empresarial, en el ámbito político, y también, claro, una ley interna nuestra, 21356, que regula la necesidad del Estado la incorporación de mujeres a razón de una regla de 60% de género. En ninguna empresa del Estado puede haber más de un sexo dominante con más de 60. Parece una cosa como extraña, como diría el empleador tiene que ir a poner ley en aquello, porque claro, la teoría es mucho más liberal que eso sobre el mercado o la autorregulación, pero no podemos perder de vista que tenemos una historia, una cultura, y que por tanto hay que tomar instrumentos y posiciones para provocar cambios significativos. Si no, eso no ocurre. Entonces, ahí hay una. Mencionaba Marcelo Cuevas en la parte de su exposición, le agradezco, la temática referida a la relación capital-trabajo, que la historia nuestra está, la historia universal, está llena de episodios complejos, todo el desarrollo del concepto del capitalismo inicial, las grandes revoluciones, el sindicalismo, etc. Bueno, ahora se empieza a dibujar tenuemente, muy tenuemente, la incorporación de trabajadores hacia los directorios. En Europa, en Alemania, en los años 70 en adelante, en Francia. Entonces también el legislador va dejando cuotas, porcentajes, que tienen que ser entregados también a los trabajadores del Consejo de Administración Europeo. ¿Qué experiencia tenemos interesante en Chile? Dos casos muy notables. Uno es de la empresa Triosur, en el ámbito de los productos del mar, el grupo del Río, que entregó propiedad accionaria a una sociedad de un sindicato, a los trabajadores, y cambia el paradigma. Cambia el paradigma porque a continuación ya el trabajador, y mirado por el punto de vista del empresario o del capitalista, o del capital, no se mira como un otro, no se mira como un otro. Al llegar a propiedad accionaria, produce una integración inmediatamente al interior de la empresa, una producción social que de otro modo no da. Una experiencia en la empresa progresa lo mismo en el ámbito de los servicios, entrega propiedad accionaria a los trabajadores. Y así van apareciendo señales de interés. Creo yo que a eso acudo cuando pienso que estamos observando un cambio total, un cambio de paradigma en el ámbito económico, en el ámbito cultural, que yo percibo que ya está ocurriendo. Damos señales de mucho tiempo. Y ahora entrando a la pregunta que me planteaba Marcelo, ¿qué pasa en el ámbito de la latinoamericana? Yo no soy experto en Bovespa, en bolsa, como el amigo Jiménez, pero sí, claro, conozco el contexto latinoamericano normativo. En el año 2007, la OEA entregó una ley modelo de sociedad, esa ley modelo se llama Sociedad Anónima Simplificada, que no es equivalente a SPAC, una sociedad anónima de capital, ágil en su administración, con posibilidad de crear propiedad accionaria de capital del riesgo. Hay una ley modelo que los países latinoamericanos han venido tomando la ley interna de México, Argentina. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre, digamos? Que todo esto, como se requiere un entorno. Requiere un entorno político, requiere un entorno de estabilidad económica, requiere estabilidades para que las economías puedan ahí dar algo por lo suyo y dar espacio a nuevas formas de inversión económica que no sean las técnicas tradicionales de controles societarios tipo portafolios de inversión a través de captura de riqueza, la gran sociedad que obliga en el mercado de la misma vía. Ahora, en el derecho interno es interesante ver cómo allí la circular de la norma de carácter general 452 de la CNE está diseñada justamente en el año 21 para que sociedades anónimas cerradas, la FA, entren en un proceso a través del lanzamiento de capital a bolsa, ¿no? Pero obviamente que ya son condiciones más sofisticadas,
ahí ya se entra con obligaciones más complejas, seguridad financiera, el listamiento de la sociedad, el riesgo moral, traspasar, digamos, ahora ya el directorio a abrirlo, y, en fin, va teniendo unas modalidades especiales. Pero creo que por ahí va el camino, ¿no? Por ahí va el camino, parece ser, aquí está el SPAC, que entran en el ámbito de innovación, tecnología, puedan ir a captar capital necesario a los capital civil. ¿Qué digamos como para dominar esta visión? Nada, pienso que la idea mía, finalmente, como dije, el aporte era la pyme, mi mentalidad, mi idea, que estaba en relación a Juanita, en la pequeña tributación del suplementero, de aquello, de los regímenes tributarios, hasta los mayor calado y pegadura, pero va quedando esa señal, ¿no? De que esto tiene un borde muy ancho, y tiene un instrumento idóneo. Claro, la regulación de la propiedad accionaria, dividendo facilitado, dividendo garantizado, manera de traer, ¿no es cierto?, al inversor a ese criterio de estatuto particular para asociarse con alguien que tiene una buena idea. Creo que eso estamos y hacia allá tenemos que caminar. Eso es. Muchas gracias. Bueno, para ir cerrando, tenemos un espacio muy acotado, por si acaso alguien quisiera hacer alguna pregunta o quisiera comentar algo de lo que ha dicho el autor de la obra o los dos presentadores, los dos comentadores. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, comentario, es el momento para hacerlo. Vamos rápido. La pregunta que quería hacer es la siguiente. Yo he visto mucho el tema de la incorporación de los trabajadores que hoy día se ha planteado un tema muy bien en cuanto a la posibilidad de integrarse al capital y por ende a la administración de alguna manera en el porcentaje que corresponda, podríamos pensar. Pero en todos estos años, muchos años, nunca se ha modificado algo que la ley chilena siempre lo tuvo y funcionaba muy bien. Que era que los trabajadores tenían derecho a una participación porcentual obligatoria en todas las empresas. ¿Qué se hizo en algún momento difícil de este país? Se modificó esto y se estableció que tenían derecho los trabajadores a ese mismo porcentaje, salvo que en el contrato de trabajo se establecieron un porcentaje muy mínimo que le llaman gratificación o algo así. Entonces lo extraño es por qué no surgió un movimiento entre los pensadores de la empresa y los abogados que se ocupan de la legislación empresarial para que en definitiva la gente tenga interés real en la empresa y lo sienta como suyo, que lo pasó muy bien en la carta que hizo. ¿Alguien más? ¿Un comentario, pregunta, duda? ¿Acá? Cuéntenme. Bien alto para que le puedan escuchar. Sí, bueno, no conozco el tema, la verdad, me une una antigua amistad con Oscar, encuentro que el tema es apasionante, me apasiona ahora que escucho a los expositores y además con la intervención del que acaba de preguntar. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Hablamos de formas, digamos, societarias, pero todo esto se inscribe dentro de un clima político determinado. Sabemos que en el mundo hay una pelea feroz, digamos, entre dos sistemas, digamos, el capitalista y el otro. ¿Ya? Esto me trae o sea, me recuerda algo de los que estudiaron en State University o en la otra, para que me digan si acaso esto es verdad, porque yo creo que deberíamos estimular la multiplicación de millonarios en Chile, pero prohibir, no sé si tributariamente, la proliferación de multimillonarios. Es decir, soy partidario de la atomización de la riqueza. Y un amigo muy querido también que estaba estudiando en Estados Unidos me contó que en algunos estados, no me consta que sea así, de Estados Unidos, el país liberal y capitalista por excelencia, en algunas ciudades se prohibía la entrada de de las grandes cadenas comerciales.
de tal manera de estimular los pequeños comercios. Entonces me decía, tú en el pueblo ves a la peluquera, al zapatero, al almacenero, al frutero, qué sé yo. Lo encontré maravilloso y sobre todo que esa idea haya surgido en el país más capitalista del mundo. Me gustaría alguna reflexión de ustedes sobre eso. Nada más. Muchas gracias. Y una última. Sí, A ver, cuénteme, joven, muy bien. ¿Cuáles son los desafíos que tienes para el derecho societario el uso de esta herramienta, la sociedad por acciones, para el desarrollo de manera un poco más masiva de actividades productivas basadas en ideas innovadoras? Vamos a partir por el estudiante de profesor. No, excelente pregunta. Claro, lo que decíamos un poco en la intervención anterior, ¿no? El vehículo, como dice, lo económica el instrumento de inversión estable. Aquí hay un modelo SPA, el país se llamará Sociedad Anónima Simplificada, es un instrumento estable disponible. El tema es que ahí pienso que Luis Felipe tiene mucho más que decir que yo, que el tema cómo se vincula esto con la innovación. Porque de allí parece ser una intuición que tengo, que esto requeriría un escenario más potente internamente a esto de la innovación. Porque, claro, hoy día hablamos todo el día de la empresa, la startup, y ahí está, allá hay una startup chilena que ya se fue en Silicon Valley, no Chile. Al revés, está llegando startup extranjera a Chile a domiciliarse acá, que eso no lo habíamos pensado, digamos. O sea, que Chile no es un paraíso tributario tampoco, ilegal. Entonces, algo hay en eso, que yo creo y intuyo que parece ser que habría que tener un estatuto normativo especial con muchas ventajas, muchos beneficios para la innovación tecnológica. Y ahí yo no entraba en ese sentido. Pero creo que ahí, si no está, si ese estatuto no existe, estamos absolutamente en un menos y en un debe. Muy bien, claro, por toda mentalidad y una persona joven que va en la innovación, va con la inteligencia, con distintas formas que esto es una cuestión también ya de cultura generacional. Tiene que tener también un escenario donde desarrollarse potentemente. Parece ser que no tenemos tan claro eso todavía internamente. Pero creo que no sé, a lo mejor nosotros también han estudiado ese tema de la innovación, cómo calza dentro del sistema interno. Yo lo veo un poquito español. Voy a responder parte de tu pregunta y luego a la suya, de acuerdo a la experiencia que tenemos. En cuanto a, esta es una estructura social, ¿no? De sociedad donde las personas se organizan para desarrollar el mercado. La gracia que tiene la sociedad rural es que se puede levantar el capital de riesgo y el riesgo que corren los accionistas, ¿cierto? Tiene un límite, y ese límite es el aporte que ellos realizan. Por lo tanto, en ese aspecto es bastante atractivo porque uno arriesga hasta el momento en que coloca en ese proyecto. En ese aspecto, si usted desarrollara, digamos que usted fuera el único socio que tiene una idea y además usted hace el aporte, la diferencia entre un SPA y un EIR no sería de gran diferencia. Pero la medida que usted va creciendo, y ahí está la bondad de esto, es que usted podría ir agregando nuevos socios al principio, ¿cierto? A través de los capitales de semilla, capitales de riesgo, y como señalaba el profesor Luis, si pudiéramos tener nosotros en Chile, en una institución, como también señalaba usted, un Banco Nacional de Desarrollo, que estimulara el desarrollo de estos emprendimientos. En ese orden, algunas de las acciones que también se podrían tener es que estas compañías, cuando están en el comienzo, tal vez tengan algunas exenciones tributarias, de tal suerte de que existan mayores estímulos para poder desarrollar nuevas ideas innovadoras. En cuanto a, espero haberle respondido en parte, no lo vemos en clase. Y en cuanto a su pregunta, fíjese que, bueno, Estados Unidos, todos sabemos que se compone de 50 estados. Cada estado tiene sus condados y cada condado
tiene su ciudad. Una de las cosas que, a diferencia que uno ve acá en Chile, es que en Estados Unidos las comunidades son muy importantes. Entonces, digamos que la ciudad de un determinado, voy a hablar por ejemplo de San Diego. San Diego es una gran ciudad al sur de California, a su vez tiene varios condados, y dentro de ese condado tiene una ciudad. Voy a pensar en una que yo viví, que se llamaba La Mesa. Y en La Mesa, por ejemplo, no se permitía los mega supermercados. Pero era una decisión de la ciudad, precisamente para favorecer el entorno comunitario. O sea, la vida comunitaria era más importante que generar beneficios, pero uno salía a, ¿cierto? En grandes Estados Unidos, en grandes ciudades, uno sale, ¿no? Y se encontraba con los Walmart, con los Costco, con los Safeway, o sea, pueden convivir en ambos lugares los emprendimientos de las mega corporaciones y los emprendimientos pequeños. La única diferencia es que dentro de un pequeño espacio la ciudad decide no tener estos grandes espacios para estos mega supermercados, sino que prefiere que las personas sigan disfrutando de caminar pocos pasos y tener una vida social que es muy rica y que en Chile sabemos que la hemos perdido, y que yo me di cuenta hace poquito cuando viajé por algún colega acá a Mendoza, que allá todavía la vida comunitaria, la vida de vecinos está ahí y es muy agradable. Eso es más que quería escuchar. Voy a intentar responder la pregunta que nos hizo el estudiante. Las dificultades que enfrenta en general el desarrollo de lucha creativa de riesgos son variadas, pero algunas más importantes son, uno, que en general hay una política muy tradicional respecto de la estructura del capital. Muchas empresas son familiares y se niegan a recibir un accionista externo, alguien que no sea de la familia, que prefiere mantenerse cerrado. Bueno, eso claramente atenta contra las posibilidades de financiamiento de una empresa innovadora. Si alguien tiene de esa familia tiene una idea innovadora, va a tener que recurrir a la familia como fuente de financiamiento y no al mercado. Eso claramente es un límite. Y también, otra cosa que te da, porque esto es un ambiente, un medio ambiente conducente a la innovación. Y afortunadamente en Chile han comenzado a aparecer las incubadoras de empresas y varios organismos públicos que apoyan el surgimiento de empresas. Pero antes, hace 15 años atrás, no existía la cosa, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido hemos avanzado. Y el tercer punto que quiero señalar, y con esto termino para no latearlo, es que no tenemos una cultura respecto del riesgo. Cuando alguien apuesta y le va mal es porque ese hizo algo mal. No, cuando uno asume la posibilidad del fracaso, y fracasar no es necesariamente una condena. Solamente aquí se reconoce el éxito y no se reconoce el intento de hacer algo distinto. Entonces, no tenemos una cultura de riesgo, tanto así que si usted le explica a alguien ahí en el Congreso, digamos, la importancia de los derivados, inmediatamente piensa que no está terminado. Porque no hay una cultura no se entiende cómo los instrumentos financieros contribuyen al manejo del riesgo. Y el riesgo está aquí para quedarse. Vivimos en un entorno tremendamente riesgoso. Y tenemos que desarrollar lo que prevé para enfrentarlo y mitigarlo. Eso es una opinión. Apoyando lo que dice el profesor Jiménez, tal vez lo se resume bastante bien con una frase de texto, ¿no? Que el riesgo no se puede evitar, solamente se puede administrar con sociedades como esta, ahí apoyándome por la razón por la que estamos acá, con sociedades por acciones, ¿cierto? El riesgo puede ser acordado. Bien, queremos agradecer esta presentación que hemos tenido del libro. Además, se produce un efecto muy interesante porque
Como bien se dijo al principio por nuestra directora, Óscar es abogado, experto en derecho comercial, no es economista. Sin embargo, hemos terminado hablando de finanzas, hemos terminado hablando de innovación, hemos terminado hablando de encadenamiento productivo, hemos terminado hablando de empresa, y yo creo que esa es la tónica, la dinámica de lo que significa hoy día estudiar justamente una carrera universitaria profesional, donde se cruzan las fronteras del conocimiento. Y entonces yo creo que por eso tenemos que brindar un fuerte aplauso por esta presentación. Y ya para finalizar, queremos hacerle una entrega del presente a quienes han participado hoy día a través de nuestra directora, que ahí tiene. Bueno, les queremos agradecer, mientras está aquí la performance, queremos agradecerles la presencia a cada uno y cada uno de ustedes, y de eso se trata hacer universidad, como espacios como este. Y afuera están vendiendo el libro por si a alguien le interesa, así que ahí pueden hacerse del libro. Muchas gracias, que estén muy bien.